buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a este tercer taller formativo de la Red de Protección Comunitaria que se lanza desde las mesas de salud comunitaria de los barrios de Toledo, en donde estamos trabajando, Polígono, Casco, Palomarejos y Santa Bárbara. Venimos de 2 talleres formativos previos en atención temprana y soledad no deseada, y este tercero lo hacemos en nuestro barrio, en Santa Bárbara, y recibimos con ganas también de escuchar en todo este planteamiento que tenemos de cuidado vecinal, de salud comunitaria y de recursos sociosanitarios que se encuentran. Una de las preocupaciones e intereses que más nos han estado atravesando en la mesa de salud, que era el papel de las farmacias en nuestros barrios, de la cercanía, de los consejos farmacéuticos, de cómo pueden trabajar y cómo están trabajando en un enfoque comunitario de salud. Queríamos repasar con ellos y con más recursos este planteamiento y abrirlo también a las vecinas y los vecinos para que podamos tener un encuentro en torno a su labor en nuestros barrios. Y para eso hemos invitado, y están con nosotras hoy, 4 farmacias de nuestros barrios. Álvaro, de la farmacia Santa Bárbara, se irán presentando, Elena de Polígono, Irene Abejo de Casco y Alfonso de Palomarejos. Y nuestra idea es, como os digo, profundizar en los enfoques y en los trabajos de salud comunitaria, y Pepe Santa Bárbara también, que estará abierto también el micro para que participéis. Muchas gracias por venir. Y nada, les vamos a dar la palabra para que empecemos a repasar y a profundizar un poquito en el enfoque de la atención farmacéutica en la salud comunitaria y en las capacidades que tiene para mejorar el bienestar de nuestras vecinas y nuestros vecinos. ¿Vale? ¿Vais por aquí así hablando? Bueno, aunque parezca algo que no funciona, el micrófono es para la cámara. Entonces no busquéis que esté funcionando mal. Yo soy Álvaro Carmena, José es otro farmacéutico del barrio. Al final los farmacéuticos, como todos los servicios sanitarios, somos un servicio de proximidad. Somos un servicio que no tenemos horario y que tenemos una capacidad de que no tenemos cita previa, y estamos abiertos a las necesidades de manera más inmediata. Eso nos da una proximidad a todas las necesidades también vuestras como vecinos, y el resto de recursos también de las mesas podéis disponer también de esa flexibilidad que tenemos. Hoy me han quitado la chuleta. Vamos a hablar de varios aspectos de este trabajo que hacemos desde la farmacia en el cuidado de salud de los vecinos. En una primera parte voy a intervenir yo y os hablaré un poco quizás de una labor más cotidiana y a veces más invisible, que es lo que hay detrás de ese ejercicio diario de la dispensación de la medicación y todo lo que hay alrededor y todo lo que tenemos que tener preparado en la farmacia para que ese proceso sea eficaz en el cuidado de la salud de nuestros vecinos. Posteriormente hablaremos de algunos servicios más específicos, como los servicios de dispensación personalizada, los SPDs, la formulación magistral y la educación sanitaria y derivación. Pues eso es lo que os decía. Yo os voy a hablar de esa labor cotidiana que es la dispensación activa, que nosotros es un término que usamos, dispensar, para lo que no lo conozcáis, que es la acción de entregar la medicina al paciente o al cuidador. ¿Qué queremos que usamos con la dispensación activa? No es el simple hecho de entregar esa medicación, sino hacerlo de una manera informada y que nos permita asegurarnos que el paciente entiende cuál es el uso y el objetivo de dicha medicación. Durante ese proceso nos aseguramos que el paciente conoce su medicación, su uso, cuál es el objetivo. Verificamos que hay una adherencia. La adherencia quiere decir que el medicamento está siendo usado de la manera correcta y en la frecuencia prescrita por el médico.
Es un servicio que es cotidiano, es decir, es nuestra acción más habitual en la oficina de farmacia, pero a veces tiene un proceso de elaboración y de preparación de los equipos que no siempre se visibiliza. Es decir, para que haya una dispensación activa en nuestras farmacias y que sea eficaz esa dispensación, somos unos profesionales que estamos en permanente formación. Tenemos que estar al día de cómo evoluciona esa medicación. Las perspectivas sanitarias y de salud van evolucionando, van cambiando. Nosotros tenemos que estar siempre actualizando y estudiando. Es una labor que no veis en los pacientes o los equipos en mostrador, pero es una profesión que nos obliga a estar permanentemente actualizados. Entonces es una parte importante de la labor del farmacéutico, el estar actualizado y formado en esa medicación y tener a nuestros equipos también actualizados. Esa dispensación informada supone tener una actitud activa de preguntar y escuchar al paciente sobre si entiende o no el uso de esa medicación y para qué lo tiene que usar, con qué frecuencia, cuáles son sus dosis, cuáles son las alertas que tiene que tener en las posibles reacciones adversas o que el tratamiento esté no siendo eficaz. Y en esa escucha también tenemos que resolver las dudas. Muchas veces de la consulta del médico se nos olvida muchas de las cosas que nos han comentado. La labor del farmacéutico está en recordar con esa frecuencia de retirada de la medicación del uso y de las posibles dudas. Y ahora yo os voy a comentar cómo lo hacemos nosotros en particular, en primera persona. Nosotros utilizamos protocolos como muchas farmacias. Entonces, el protocolo que nosotros utilizamos, hacemos incidencia en varios puntos. Por ejemplo, a la hora de presentar la medicación al paciente, siempre nombramos la indicación. ¿Para qué es esa medicación? Lo hacemos en un lenguaje adaptado al paciente. No utilizamos tecnicismos. Intentamos hacer que el paciente comprenda el uso de esa medicación. La información, el paciente informado va a hacer un uso eficaz de la medicación. Repasamos con él la medicación y preguntamos siempre si hay una primera dispensación, es decir, ¿es la primera vez que tomas esta medicación? Si es así, pues activamos otro protocolo que es el de primera dispensación, en el que vamos a hacer incidencia de una manera mucho más intensa sobre el uso de esa nueva medicación o ese cambio de dosis que ha habido en la medicación. Le vamos a preguntar sobre si sabe para qué es, cuánto tiene que usarla, cuál es la dosis, cuáles son los posibles efectos secundarios. El paciente tiene que estar informado de qué le puede pasar con esa medicación, que entienda que puede ser un efecto y que entienda cómo tiene que afrontarlo. Si puede ser algo que con el tiempo va a ir mejorando con el uso de la medicación o puede ser un síntoma de alerta que tenemos que avisar al médico para hacer una posible sustitución o complementar el tratamiento con algún otro tipo de medicación. Y las precauciones de dicho medicamento. Luego haremos incidencia a la hora de despedirnos siempre sobre las fases más importantes del uso del medicamento. De eso se trata la dispensación activa, de mantener informado al paciente para que sea un paciente responsable de su propio tratamiento y de su salud. Los beneficios de la dispensación activa y tener un profesional tan preparado como los farmacéuticos en esa acción, pues la mejora de la adherencia. En esa conversación con el paciente podemos detectar si no hay una retirada de la medicación, qué es lo que está pasando. No está habiendo una adherencia, ha podido haber una incidencia, hay una duplicidad de medicación. Bueno, nos permite detectar en ese acto cotidiano esas posibles incidencias. La autonomía del paciente, cada vez desde la perspectiva de la salud, trabajamos más en que el paciente es responsable de su tratamiento. Si el paciente no está informado sobre los efectos y cómo es el uso de ese medicamento, no tenemos un paciente responsable, porque no tiene ese conocimiento, ¿vale? Y luego la seguridad. Evidentemente, durante ese proceso podemos detectar reacciones adversas del medicamento, mal uso, y garantizamos el uso eficaz y seguro de la medicación. La indicación es muy similar a la dispensación activa. La cuestión es que el prescriptor, el que indica la medicación, va a ser el propio farmacéutico. El farmacéutico está capacitado para ofrecer medicación y soluciones en síntomas menores.
Es una de las prerrogativas que tenemos los farmacéuticos, estamos formados para ello y además permite equilibrar el uso de los recursos en el sistema asistencial. Como os decía, el proceso es muy similar, es decir, que la única diferencia es que el farmacéutico en este caso es el prescriptor que va a indicarle el medicamento que tiene que usar el paciente, pero el proceso es el mismo y las alertas que tenemos que ir detectando y la formación del paciente en ese uso es el mismo. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la farmacia? Pues es el mismo protocolo que hacemos con la medicación prescrita por el facultativo. Es decir, nos vamos a asegurar que el paciente entiende el uso de ese medicamento, cuánto tiempo tiene que usarlo y si hay algún síntoma de alerta que pueda hacernos ver que no se está usando bien o que no es un tratamiento eficaz. La adherencia y seguimiento farmacoterapéutico es una parte también importante del trabajo que realizamos. Tenemos una sociedad altamente con un uso muy intensivo de los fármacos. Tenemos un índice de polimedicados muy potente. Es fácil que haya confusión en el uso de esa medicación. No es sencillo tener una claridad. Además, son tratamientos que se han podido ir acumulando de manera paulatina con distintos especialistas, distintos facultativos, que han podido generar una complejidad que el paciente no es capaz de gestionar. Ahí está el farmacéutico para ayudarle a interpretar ese tratamiento y garantizar lo que es la adherencia del mismo. Ahora voy a citar a un compañero, no sé cómo vamos de tiempo, porque yo me lío, a mí me des un micrófono y os canto aquí el... Vale. Voy a citar a un compañero, no está ya trabajando con nosotros en Toledo, pero sí que lo estuvo muchos años, que es Guillermo Estrada, que él habla de que el medicamento más caro no es el que tiene el precio más elevado, sino el que se está usando mal. Eso describe una realidad muy potente, es decir, la falta de adherencia, que es uno de los grandes problemas de un uso no eficaz del medicamento, es uno de los grandes costes del sistema. Y el farmacéutico ahí tiene una labor fundamental a la hora de detectar y de ayudar al resto del sistema a incidir en ese mal funcionamiento. Hay distintos tipos de falta de adherencia. El propio paciente puede no entender el objetivo final de la medicación, puede negarse a usarlo, él es responsable también de su tratamiento. El propio tratamiento puede tener una serie de dificultades o molestias, efectos secundarios. El paciente tiene que estar informado de ello para poder hacer propio el tratamiento y entender que el beneficio le compensa el riesgo o las dificultades. La propia enfermedad puede ser una dificultad que evita la adherencia por falta de capacidad de comprensión o complejidad de la misma. En cualquier caso, también el sistema sanitario puede ser un problema. En el caso de todos los agentes y profesionales que estamos en el sistema sanitario, tenemos al paciente en el centro, pero muchas veces la coordinación entre nosotros por ineficiencias del sistema no funciona todo lo bien que debería y eso puede provocar faltas también de adherencia en el seguimiento del paciente. Fundamentalmente el trabajo que tiene el farmacéutico otra vez es informar al paciente para que entienda los efectos de esa falta de adherencia en su tratamiento y que va a ser un fracaso terapéutico. Los pasos, de nuevo, tenemos que estar actualizados y formados, tener a nuestros equipos dispuestos, hacer una dispensación activa que haga que ese medicamento sea entendido por el paciente y detectar esa falta de adherencia en la dispensación. En cuanto hay una ineficiencia de una no retirada de la medicación, ¿por qué no te lo llevas? Pues porque me han cambiado la dosis. Ah, bueno, perfecto, pues ahí no. Una ineficiencia del sistema, el sistema no se ha adaptado al cambio de dosis, perfecto. No, es que me está provocando que no duerma. Ah, pues no es lo suyo, esta medicación no tiene por qué tener este efecto. Vamos a analizar, habla con tu médico, vamos a ver cómo podemos adaptar el tratamiento para que siga siendo eficaz o haya una sustitución del mismo, ¿vale? Bueno,
a los que sois del barrio conoceréis estas caritas, porque es ese equipo que os digo que tenemos que tener preparado ya al día para que os dé este tipo de información. ¿Cómo lo hacemos en la farmacia? Bueno, en este caso nosotros la adherencia del seguimiento farmacoterapéutico no hacemos un servicio específico más allá de la dispensación, aunque sí que vamos a empezar a hacerlo. Por eso he traído esta plataforma EasyFi, que nos permite hacer un seguimiento farmacoterapéutico, sobre todo en primera dispensación, que nos implica un protocolo de seguimiento en determinadas medicaciones para garantizar que se arranca bien en ese uso. Y ahora ya voy a parar un ratito y voy a pasar a Irene para que os hable de los servicios personalizados de dosificación. Soy farmacéutica de la farmacia de Santo Tomé, del Casco, y os voy a hablar de un servicio que tenemos en la farmacia, que es el servicio SPD. SPD quiere decir Sistema Personalizado de Dosificación, lo que comúnmente nosotros conocemos como pastilleros, ¿vale? ¿Qué es el servicio SPD? Pues es un servicio que ofrecemos a nuestros pacientes que tienen problemas para organizar su medicación y de esta forma pues le ayudamos a la toma correcta de los medicamentos. Consiste en preparar unos blisters semanales organizados por tomas, desayuno, comida, cena y noche, y nosotros nos hacemos responsables de la medicación. De esta forma pues se asegura que cumple con el tratamiento. ¿Para quién es este servicio? Pues para personas que tienen problemas para organizarse o para identificar los medicamentos, ya que hay mucha medicación que es muy parecida. Pacientes con enfermedades crónicas y olvidadizos. En la farmacia pues detectamos casos de pacientes a través de la receta electrónica que van a retirar la medicación y no se lo llevan porque siempre tienen casa. Entonces es muy probable que no se lo tome o que nunca le llega, porque puede ser que se lo esté tomando de forma duplicada. Pues en esos casos ofrecemos el servicio para estas personas. También pacientes polimedicados que toman más de 4 o 5 medicamentos al día. Tenemos casos de pacientes que de repente le han detectado un problema de salud y le han puesto mucha medicación de golpe y se han visto desbordados. Entonces ven este servicio como una gran ayuda. Y personas con autonomía reducida también. En la farmacia también hemos tenido casos de pacientes que después de tomarse mal la medicación han estado hospitalizados en numerosas ocasiones y el familiar, el cuidador, pues ve este servicio que le puede ayudar bastante, la verdad. Pasos para realizar el servicio. Pues informamos al paciente sobre este servicio, le hacemos una entrevista inicial donde se recogen todos los datos de salud, de enfermedades, alergias, se revisa toda la medicación y las pautas. Se recogen los datos de la persona responsable del servicio, ya sea el paciente, si no puede ser el paciente, pues el cuidador o el familiar. Se revisa toda la medicación y se comprueba que se puede incluir en este dispositivo, ya que hay algunos medicamentos que por sus características pues no pueden estar incluidos en este dispositivo. Todo eso lo revisamos en la ficha técnica del medicamento. Elaboramos una etiqueta con todos los datos de esta medicación, de su forma, su color, su tamaño, para que luego venga bien identificado en el dispositivo. Tenemos que notificar al médico de que va a estar incluido en este servicio y le hacemos llegar una carta a través del paciente o a través de una llamada telefónica donde comprobamos que está correcta toda la medicación que tiene. Tiene que firmar una autorización el paciente o el cuidador de que va a entrar en este servicio y le hacemos una semana de prueba para que se haga con el dispositivo, y muchos pacientes que al principio a lo mejor son un poco reticentes a quedarse sin medicación en casa, pues una vez que lo prueban están encantados porque no tienen que hacerse cargo de ello, claro. ¿Cómo lo realizamos en la farmacia? Pues tenemos una zona delimitada con cubetas independientes para cada paciente y se prepara de forma semanal por un farmacéutico que tiene un curso acreditado para hacer este servicio. Siguiendo un protocolo, se revisa toda la medicación que se va a incluir, los lotes, se apunta la caducidad y se va colocando en los alvéolos. Luego se revisa que esta medicación está incluida con la misma ficha del paciente
y se cierra a través de un prensado en frío. Se pega la etiqueta y otro farmacéutico lo que hace es que revisa que todos esos datos están correctos, ¿vale? Todos, como he dicho, los dispositivos tienen una pegatina donde vienen los datos de la farmacia, del paciente, de la medicación, para que pueda ser identificada en todo momento. La principal diferencia con un pastillero que conocemos es que una vez cerrado, este sistema ya no se puede abrir. O sea, ya el paciente solamente lo puede abrir cuando vaya a tomar la toma, entonces ya sabe si ha tomado o no esa medicación. Y por último, los beneficios del servicio, pues se facilita la toma de medicación de la forma correcta en su dosis y posología, se mejora la adherencia al tratamiento prescrito, se preserva la seguridad minimizando los errores, disminuye la aparición de complicaciones, hospitalizaciones, aumenta la calidad de vida y el control de la enfermedad y supone una gran ayuda para los cuidadores y los familiares. Muchas gracias. Buenas, yo soy Alfonso, vengo en representación de la farmacia de Elena Castro, de Palomarejos, y voy a hablar sobre la formulación magistral. La formulación magistral es, yo creo que igual de antigua que de útil, porque aunque parezca muy antigua y obsoleta, es de las pocas maneras de adaptar la medicación a cualquier paciente y a cualquier tipo de afección. Tiene muchas ventajas, que permite ajustar la dosis y la forma farmacéutica, porque hay niños que solo pueden tomar a lo mejor en jarabes o cápsulas simplemente que no están en el mercado y hay que hacerlas específicas. Permite cambiar excipientes para ciertas alergias, a la lactosa, por ejemplo, que es uno de los excipientes más usados, o intolerancias, y permite combinar medicamentos. Por ejemplo, gente que tiene algún problema de deglución o también niños, está muy bien combinarles para evitarles una toma. La formulación magistral la hacemos, lo primero que hacemos, necesitamos la prescripción médica. Es muy importante la comunicación entre médicos y farmacéuticos, porque la formulación magistral no está todo escrito. Se puede adaptar como se puede adaptar a cada paciente. El médico lo único que tiene que hacer es preguntar si podemos. Y si no podemos, se puede cambiar el excipiente, la base o cualquier cosa. Entonces es muy importante la comunicación. Entonces recepcionaríamos la receta o la prescripción, luego haríamos la selección de principios activos y excipientes y por último haríamos la preparación y el control de calidad. Pongo varios ejemplos, hay 1000 variantes, pero bueno, he puesto, por ejemplo, en cremas, pomadas, ungüentos, geles. Aquí, por ejemplo, he puesto triancinolona en hora base, que es como un gel que se usa para las aftas, para las llagas, que sale mucho. Luego vaselina salicílica también, por ejemplo, sale muchísimo, que es para durezas. Y bueno, hay 1000 cremas. Luego en cápsulas, también las más usadas, por ejemplo, cromoglicato disódico para tratar la mastocitosis, el sodio bicarbonato o el minoxidil. Está muy bien, como he dicho antes, porque se adapta a todo tipo de tomas y de posologías y está muy bien. Luego también haríamos jarabes, que se suelen usar más en pediatría por motivos obvios, por la facilidad de adaptarle la dosis tan chiquitita a bebés y a niños. Lo más usado es el omeprazol para problemas gástricos o enalapril para problemas cardíacos, cosas así. Bueno, hay supositorios, hay óvulos vaginales, hacemos de todo. Lo más complejo quizás es los estériles, que serían colirios, inyectables y demás. Más que nada, aparte de necesitar un laboratorio estéril, que es difícil de tener, más que nada por el espacio y tal, es un procedimiento bastante complejo. Tienes que esterilizar el trato de todos los materiales y tiene que ser muy pulcro y con unas pautas muy estrictas.
Y aquí, por ejemplo, he puesto atropina, que es lo que más se suele usar, que es se usa para, a ver cómo digo, como para frenar el avance de la miopía en niños pequeños, que es un lujo esto, porque antes esto no existía, no se usaba, vamos. Luego el suero autólogo, por ejemplo, hay mucho problema de ojo seco, y el suero autólogo se hace a base de la sangre, se centrifuga, se extrae sangre, se centrifuga y se aísla el plasma y las plaquetas, el suero, que es rico en plasma y en plaquetas, y se usa ese suero mezclado con suero fisiológico, y eso al paciente regenera un montón y le viene muy bien. Yo quería preguntarte, ¿eso, la formulación magistral la solicita el paciente a su médico? ¿Es el médico el que de mutuo propio tiene que solicitarlo a la farmacia? Suele ser el médico. ¿El médico os lo solicita a vosotros porque lo considera? Sí, el médico le prescribe al paciente y nos lo suele traer. A no ser que el paciente conozca algo y entiendo que se lo consulta al médico, pero al final es el médico el que tiene que prescribir. ¿Y no todas las farmacias lo hacen? No. Y hay muchas farmacias que lo hacen, pero en distintos niveles. Hay 3 niveles. En función, el estéril, por ejemplo, es el mayor nivel. Hay gente que solo hace cápsulas, hay gente que hace emulsiones y cremas. Y nada, todas las fórmulas, para hacerlas seguimos un procedimiento normalizado de trabajo estricto, que todo esto de la formulación está regulado por la normativa europea y obviamente tiene que estar respaldado por la evidencia científica. Y nada, solo quería decir que creo que es una herramienta muy importante en la atención farmacéutica, ya que no todo, o sea, en la industria es lo que hay, ¿sabes? La industria comercializa lo que considera que es más rentable. Hay muchas cosas que, como no hay mucho paciente, pues no se hace. Entonces, aquí hay una alternativa. Os dejo el contacto también, si queréis, para cualquier duda o lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues a ver, yo soy Elena, yo soy la farmacéutica del Polígono y yo os voy a hablar un poquito sobre educación sanitaria, que eso lo hacemos también todas las farmacias continuamente, día tras día, paciente tras paciente. Entonces, lo que incidimos mucho ahora es en el autocuidado, ¿vale? Porque es algo que está muy valorado ahora mismo en la sociedad, todo el mundo quiere cuidarse. Entonces, nosotros educamos un poco en el sentido, o sea, según el conocimiento que cada uno tenga de su salud y de su bienestar, pues en función a eso le podemos aconsejar para que luego en el futuro no tenga enfermedad o sí, o no sea tan mala como podría serlo. Entonces sí que incidimos mucho en eso, en el autocuidado y en el que cada uno conozca todos los hábitos higiénico-dietéticos, la dieta que tiene que seguir según la enfermedad, lo que puede o no puede hacer. Por ejemplo, incidimos mucho también en las interacciones de los medicamentos con alimentos, que parece que no, pero no es lo mismo tomarse un medicamento antes de la comida que después de la comida. Unos se toman antes para que mejore la absorción, otros después para que no dañen el estómago. Otros, cuando el médico te dice, pues vas a casa, te lo vas a tomar todas las mañanas cuando te levantes. Vale, pero no consiste en tomarte el medicamento y luego desayunar. Consiste en tomarte el medicamento, esperar media hora, 1 hora o incluso 2 horas, según el medicamento, antes de poder llevarte algo a la boca. Porque, por ejemplo, yo os pongo ejemplos para que se entienda así, que yo creo que es como mejor se entiende. A lo mejor alguien que tiene problemas de tiroides se toma la pastilla por la mañana y luego desayuna, no le hace nada. Si se está media horita, le puede hacer, pero es que si se desayuna fibra, tampoco le hace. Entonces se tiene que esperar 1 hora, de 1 a 2 horas, hasta que se puede tomar el desayuno. Esas son cosas que el paciente no sabe. Sale de la consulta y le han dicho, esto te lo tomas por la mañana en ayunas. Pero ¿y en ayunas qué significa? Pues según el medicamento, ayunas significa una cosa u otra. Y eso nos tenemos que asegurar siempre de hacerlo. Si detectamos, como decía nuestro compañero, que es la primera vez que tiene ese medicamento, pues entonces se lo decimos. Que no, pues de vez en cuando decimos, venga, este mes vamos a hablar solamente de
el momento en que se toma la medicación. Este mes vamos a hablar de los antidepresivos, los efectos secundarios que produce. Este mes preguntaremos sobre los efectos secundarios que tienen a cada una de las personas que toman un medicamento para el colesterol. Algo muy típico, por ejemplo, los calambres en las extremidades. Pues durante un mes, a todo el que se lleve algo para el colesterol, ¿y qué tal? ¿Y por las noches duermes bien? ¿Te notas dolor en las extremidades? Y ahí es cuando detectamos muchas veces que llevan tomándose tiempo una medicación con un efecto secundario que no lo achacaban a eso, a esa medicación. Entonces es importantísimo siempre estar pendiente de lo que toman, de cómo lo toman, de qué efectos secundarios, si hay algún cambio cuando toman una medicación nueva, o sea, un cambio en su bienestar, qué hacer para contrarrestarlo, en vez de dar más medicación, ¿vale? O sea, si uno se toma mal la medicación y le duele el estómago, pues no le pongas un omeprazol para el dolor de estómago, enséñale cómo se toma bien la medicación para no tener que tomarse otra cosa. Entonces en eso incidimos muchísimo. Bueno, luego nos gusta también, mira, nosotros vamos tanto a institutos, a dar charlas, vamos a colegios, vamos a asociaciones de amas de casa, vamos a centros de mayores también. Entonces, según el tema que interese a cada colectivo, pues explicamos un poquito temas relacionados con la salud. ¿Qué es en un instituto? Pues les hablamos sobre los analgésicos más comunes, que ya empiezan a tomar medicación, les hablamos del paracetamol, del ibuprofeno, del naproxeno, cómo tomarlo. ¿Qué es en un centro de mayores? Pues os comento una de las charlas que hacemos que nos gusta, que es sobre los tranquilizantes. El vivir sin tranquilizantes sí se puede. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay gente que se toma los ansiolíticos para dormir, y ese no es el uso que se le da a los ansiolíticos. Entonces incidimos mucho en el uso racional. Si tú te tomas un ansiolítico por un ataque de ansiedad, porque durante un tiempo estás mal por alguna razón, vale, pero si te tomas un ansiolítico para dormir porque el efecto secundario de ese medicamento es dormir, lo estamos haciendo mal. Y es que encima, o sea, estamos perjudicándonos, porque si tú tomas esos medicamentos durante más de un mes, te va a crear síndrome de abstinencia y no lo vas a poder dejar ya. O sea, te puedes tirar 10 años tomándote un Orfidal, un Noctamid, pensando que es la pastilla que te hace dormir, cuando realmente eso no te hace, o sea, no es su indicación, y te hace dormir porque ya tienes el mono ese, tienes el síndrome de abstinencia. Entonces intentamos educar un poco y proponemos esquemas para ir bajando la dosis de esa medicación cuando se toma para esos fines. Y por supuesto siempre consultando con el médico. Antes de empezar cualquier proceso se consulta con el médico. Y nosotros luego desde la farmacia os ayudamos a ir bajando la dosis de ese tipo de medicación que no lleva a ningún lado, se está utilizando incorrectamente. Y bueno, y eso pasa con los ansiolíticos y con muchas cosas, no os creáis que es algo. Y a ver, en estas charlas hablo un poquito más, sí que hablamos también, por ejemplo, de técnicas de relajación que se pueden hacer para evitar tomar este tipo de medicamentos, aparte de ayuda psicológica, un poco hacer vida en sociedad. Entonces, claro, nosotros decimos muchas veces, a ver, si tú te piensas que por tomar la pastillita ya está, y estamos hablando de todo, de pastillas para el colesterol, para el dolor, de tranquilizantes, de todo, o sea, no vale con una pastillita. Todo, o sea, viene en conjunto con una serie con lo que rodea tu entorno. Entonces, todas estas pastillas, los tranquilizantes, no te van a hacer si tú no tienes tu cabeza un poco mejor. Entonces, para eso tendrás que hablar a lo mejor con un psicólogo, tendrás que hablar con las amigas, salir con ellas, pasear, entretenerte un poquito. Si tienes algún problema de colesterol, pues no puedes estar tomándote ahí unos filetes. Tendréis que saber un poquito lo que podéis comer, lo que no. A lo mejor hay cosas alternativas naturales que también nos gusta mucho recomendar, que no tienen esos efectos secundarios que digo yo ahora, por ejemplo, los calambres en las piernas. Y te puedes tomar un poquito de levadura de arroz, te puedes tomar la coenzima Q, o sea, un montón de cosas que te van a mejorar el colesterol, vas a mantenerlo a raya y no tienes que estar tomando medicamento con los efectos secundarios que ello conlleva. ¿Que eso no funciona? Pues la pastillita. Pero de primeras no se puede recurrir nunca a una pastilla, a una medicación, porque es lo más fácil. Si uno es diabético no se puede liar ahí a comer y luego ponerse más insulina. No, hombre, cuídate. Entonces eso es lo que nosotros incidimos,
en el autocuidado, que cada uno conozca bien lo que tiene, lo que no tiene y que evite pasar a mayores, ¿vale? Y bueno, aquí, o sea, de los que, es que digo de los que, hay gente así que a lo mejor tenéis medicación ya crónica, ¿no? Polimedicados, alguno. Y claro, y no dudo que necesites todo, pero a lo mejor de vez en cuando hay que revisar la medicación a ver si alguna cosa estás haciendo mal, que se pueda bajar dosis de un lado, de otro, y eso siempre consultando al médico, ¿vale? Bueno, pues es un poquito lo que es educación sanitaria, que como digo, lo hacemos todos, y luego cada uno incidimos más en unas cosas o en otras. Otra de las cosas importantes que hacemos es la derivación. Derivación, pues porque nosotros no lo podemos abarcar todo. Nosotros conocemos muy bien el medicamento, pero no somos psicólogos, ni somos expertos en hacer ejercicio, aunque les digamos a todo el mundo, vete a hacer ejercicio, pero ¿a dónde? Pues para eso están estas mesas comunitarias, que nos organizan unos paseos saludables maravillosos, que nosotros desde luego derivamos mucho a la gente allí cuando les encuentras que están solos, que quieren ir a hacer ejercicio pero no saben con quién, o que les da pereza, pues entonces les proponemos estos paseos saludables. Derivamos a una actividad que yo pienso que les va a ir bien, van a conocer a gente, van a hacer ejercicio. ¿A dónde derivamos también mucho? A las asociaciones. Nosotros en las farmacias la gente tiene muchísima confianza, tiene mucha confianza en nosotros, somos muy cercanos a nuestros pacientes, les escuchamos, entonces entendemos perfectamente cuáles son sus necesidades, las del paciente y las de los familiares, las de ambos. Y como lo conocemos, pues entonces podemos derivar asociaciones. Por ejemplo, esto de aquí es una página web que hay en la página del SESCAM de cuidados. Entonces, si viene alguien, pues mira, me acaban de detectar diabetes o al niño le acaban de detectar diabetes, ¿qué hago? Pues nosotros les podemos educar en un ratito, pero no podemos decir mucho más. Pero sí podemos derivar a las asociaciones, que son lo más importante que hay para cada asociación, sabe más que nadie de la enfermedad. Entonces, mira, aquí pone, es que lo tengo para que no se me olvide. A ver, el objetivo de las asociaciones es representar y defender los derechos e intereses de las personas afectadas con algún problema de salud. Entonces, entre los beneficios que tienen esas asociaciones son promover la educación y concienciación, proporcionar apoyo emocional y ayuda práctica tanto a los pacientes como a sus familiares. En el ejemplo ese que digo yo de alguien que tiene diabetes, nosotros le enviamos a la Asociación de Diabetes y allí con actividades, con gincanas, con lo que sea, les van a ayudar a saber cómo se tienen que poner esa insulina, a saber lo que pueden comer y lo que no, cuándo lo pueden tomar, cuándo no. Más asociaciones así que dirigimos mucho a Bucaman, que era otra de las chicas que estaba en la mesa de salud, era de la asociación a Bucaman y gracias a que estaba allí pues les podemos derivar a ella. Entonces, yo qué sé, alguien, un familiar, estos son los familiares los que vienen a contarnos el problema, no el paciente. Pero viene el familiar y nos dice, pues mira, es que a mi mujer le dan ataques de ansiedad y no para de comer. O es que mi hija últimamente está súper triste y está perdiendo mucho peso. Siempre hay una razón detrás de eso. Y aunque el paciente no nos lo diga, los familiares sí. Y todo por lo que digo, esa relación de confianza que hay. O sea, son pacientes, o sea, vienen todas las semanas. Antes venían todos los meses a por las recetas, ahora como cada vez les sale una cosa distinta, vienen todas las semanas a vernos. Entonces nosotros detectamos esa necesidad y derivamos a la asociación, donde sí que les van a poder ayudar porque van a tener un equipo completo que les ayude con respecto a ese problema que les preocupa. Y eso yo creo que para mí es importantísimo. Y luego, por supuesto, la derivación a atención primaria. Pero eso, claro, eso es una cosa que se nos presentan 20 casos todos los días. Y en cuanto a derivación, pues más o menos eso. Voy a ver que no me quede nada. Sí, ya está. Y entonces, otra de las cositas... Bueno, la verdad es que esto ya... También hacemos mucho lo que es difusión, pero ya lo he explicado más o menos en el tema de derivación. Si hay algún paseo saludable, por ejemplo, pues lo difundimos a todo el que pensemos nosotros que lo va a necesitar.
tenemos muchos acuerdos, todas las farmacias es esto, con asociaciones, la Asociación del Cáncer, la Asociación de Esclerosis Múltiple. Entonces, de vez en cuando hacemos difusión de lo que a ellos les preocupa. La última que hemos tenido ha sido la del cáncer. Y bueno, además esta es muy interesante porque, fijaros, decía que para el 2030 1 de cada 2 hombres va a padecer de cáncer. 1 de cada 2, eso es un 50%. Y 1 de cada 3 mujeres también. Y eso les preocupa mucho. Entonces nosotros, claro, por supuesto que hemos dicho, vamos a difundirlo. Difundimos y tenemos además tenemos folletitos que nos han dado que viene todo lo que puede hacer la Asociación del Cáncer por ti. Cualquier paciente que te viene con cáncer, que cada vez son más, les damos el papelito y entonces ya con eso contactan con la asociación y ellos les van a decir, pues mira, te puedo ayudar con el tema de la alimentación, te puedo ayudar con la alimentación, o sea, con el ejercicio, te puedo ayudar con un equipo de psicólogos que tenemos, a la familia con cómo tenéis que tratar a vuestro paciente. Muchas veces el problema ya no es solo el paciente, sino la familia, que es la que lo sufre. La mayoría de las veces el cuidador es el que más sufre la enfermedad. Entonces, claro, todo este tipo de asociaciones pues son maravillosas y cuando a ellos les inquieta algo, ven que hay algo inquietante, cuentan con nosotros siempre para poder difundirlo y concienciar un poquito a todo el mundo, a la sociedad, de lo que está pasando. Y nada, yo creo que ya. Luego de vez en cuando hacemos campañas, cada farmacia según... O sea, igual que en cada barrio tenemos nuestras cosas y... O sea, cada farmacia también tiene su público, digamos. Hay unas que tenemos que somos estrella en vender Corega y otros son estrella en vender potitos Nutriben. Bueno, no tengo que decir marcas, pero vamos, ¿me entendéis? Hay zonas con muchos niños, hay zonas con muchos mayores, hay zonas que a lo mejor hay muchos extranjeros y tenemos como unas guías que te viene el dibujito y lo que te puede, o sea, y lo que te pasa en escrito. Entonces, claro, cuando vienen y no hablan en castellano, les sacamos el papelito. Entonces, me lo podía haber traído y os lo hubiese enseñado. Y a lo mejor aparece pues uno tosiendo, otro que le cuesta respirar, otro que tal. Y son unas infografías buenísimas que es que enseguida se entiende, te puede decir el paciente, pues es esto lo que me pasa, o esto, con el dibujito. Y lo tenemos incluso traducido al árabe, porque en mi entorno, hay mucha gente de Marruecos, mucha gente de esa zona. Entonces, nosotros personalmente tenemos, aparte de los dibujitos, que te vale incluso para gente que no puede hablar bien, que no... para entenderte con ellos, también vale para este colectivo que es el que a nosotros nos toca de cerca para poder ayudarles de primera mano. Y nada, y yo creo que ya está. Más o menos ha quedado claro lo que hacemos, ¿no? Cosas que no se saben que hacemos, pero que las hacemos. Más que nuestros pacientes que vienen a vernos todas las semanas, todos los polimedicados, que claro que ellos pues saben todo. Y ya está. Y pasamos a Álvaro ya. Aparte de agradeceros, queríamos abrir un poco también, hemos sido un poco rápidos, espero que hayáis descubierto algo más de lo que es la farmacia, pero nos gustaría descubrir qué es lo que queréis de la farmacia. También hay compañeros que no sé si queréis aportar algo más sobre lo que hacemos, pero si tenéis alguna necesidad que habéis descubierto que nosotros podemos cubrir o que desearíais que estuviéramos cubriendo, nos encantaría poder escuchar. Hola, mi nombre es José, yo vengo en representación de la farmacia Santa Bárbara, aquí en el barrio, compañero de Álvaro. Bueno, nada, mucho más que añadir, ¿no?, a lo que han dicho aquí, mis compañeros lo han hecho muy bien. Comulgo mucho con la doctrina de Elena me gusta mucho la labor que están haciendo. Porque yo como farmacéutico, lo único que me gustaría aportar aquí, que quede claro, se ha dicho todo y tampoco vamos a aburrirnos con muchas más teorías y no hace falta tener ningún dossier aquí. Yo no tengo nada preparado porque a mí me avisaron ayer de este encuentro y digo, bueno, pues yo voy y paso y que nos pongamos cara por lo menos. Bueno, pues yo desde la farmacia lo que quiero transmitir, que queda claro aquí, es la figura del farmacéutico. El farmacéutico es una persona, es un sanitario, que ya me gustaría a mí que en muchos más oficios ocurriese como con nosotros. Yo siempre digo, tenemos la gran suerte de tener sanitarios como nosotros a disposición vuestra a diario, todo el día, ahí para lo que necesitéis. El farmacéutico no es la persona que está con una bata blanca detrás de un mostrador, esperando que lleguéis con una receta para cortar un cupón, pegarlo y deciros, venga, hasta luego, hasta mañana.
es mucho más que eso, ¿vale? El farmacéutico es una persona muy cualificada en cuanto a lo que es la composición química, a lo que es medicamento, que es nuestro cometido, y como tal, eso es, o sea, nuestro objetivo es el buen uso del medicamento. Supongo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo. Ahí radica todo, esa básicamente es la idea central y el cometido del farmacéutico. Pero los que llevamos tiempo en esto nos hemos dado cuenta que el medicamento no lo es todo. De hecho, una de las cosas que aquí nos ha dicho es que el medicamento, el buen uso del medicamento ayuda a la salud y ayuda a que estemos mejor y a nuestro bienestar y a solucionar muchos problemas. Pero lo que nos ha dicho es que el mal uso del medicamento, no sé si lo tenéis ustedes claro, pues por desgracia lleva a todo lo contrario, lleva a que acarreemos problemas que no teníamos, a empeoramientos, bueno, y a otras cosas que en este caso, bueno, pues no convienen. Entonces, desde aquí quiero dejar bien claro que el medicamento es nuestra potestad. Por desgracia, el sistema, tal como yo lo veo, en el momento en que nos llega a la farmacia una prescripción de un medicamento, bueno, pues nuestro cometido obviamente es atender al paciente y darle que disponga de ese medicamento que el médico prescribe. Pero yo creo que muchas veces el médico o no dispone del tiempo necesario o el sistema no se lo permite, no digo que sea culpa de ellos, pero ya me gustaría a mí que cada médico, cada vez que atiendan a un paciente, tuvieran el tiempo necesario para conectar con ese paciente, hacerle unas cuantas preguntas, indagar un poquito, porque estoy seguro de que muchos de los medicamentos que se prescriben actualmente no serían así. Yo desde la farmacia detecto un uso abusivo de medicamentos, creo que no es necesario, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo con nosotros, pero ¿quiénes somos nosotros para decirle al médico que no prescriba? Por supuesto que no, hasta ahí podemos llegar, ellos hacen muy bien su trabajo, yo creo que es cuestión de tiempo, no tienen tiempo y luego otra de las cosas interesantes sería una buena coordinación entre el facultativo médico y nosotros, los farmacéuticos. Si trabajáramos un poquito más de la mano y más en comunión, seguramente las cosas irían mucho mejor. Pero por desgracia, a veces surgen enfrentamientos absurdos, el médico muchas veces piensa que nosotros pisamos su terreno, nosotros quizás creemos que ellos tampoco lo hacen todo lo bien que pudieran porque están capacitados, por supuesto, pero no disponen del tiempo, insisto. No creo que sea culpa de ellos. Bueno, y lo que quiero, no quiero tampoco que meteros mucho dato en la cabeza. A mí lo que sí quiero dejar claro es eso. Un buen uso del medicamento, importantísimo. Es preferible no tomarlo antes que tomarlo mal. No sé si ha quedado claro. No quiero que la gente se polimédica. Cuando veo a un paciente que llega con una batería de medicamentos en la receta electrónica y empezamos a dárselo y esta persona se lleva el medicamento a su casa y muchos cogen, como yo digo, lo echan en la turmi y lo mezclan con un plátano y para adentro, porque ¿quién se toma eso? Entonces, creo que el trabajo que estamos hablando aquí, nuestros compañeros, los SPD, todo el trabajo que está haciendo Álvaro es buenísimo. Hace falta y sobre todo hace falta que vosotros nos contéis. Tenéis que llegar a la farmacia y no os limitéis a llegar con la receta de la simvastatina, del nolotil, del paracetamol, porque eso no es hacer un buen uso del medicamento y por supuesto, por vosotros lo primero, por vuestra salud, ¿vale? Y luego, por último, quiero hacer hincapié también en algo que ha comentado Elena, la medicina preventiva. A mí me parece lo más interesante de todo. Muchas veces, estoy seguro que muchas de las patologías que tenemos muchos de nosotros, no sería necesario un tratamiento farmacológico, se puede atajar desde otro punto de vista. Y en ese sentido, la prevención, yo comulgo con eso, me parece muy, muy interesante. Hay que prevenir para no llegar a tomar, ¿vale? Bueno, pues espero que haya quedado claro. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una lista de Reyes Magos para la farmacia? ¿Habéis echado de menos algo en nuestra labor cuando habéis gestionado vuestra medicación o la de algún familiar que cuidéis? Como recursos, ¿nos tenéis que solicitar algo? Yo quería decir que la labor de los farmacéuticos es... perdón. Que la labor de los farmacéuticos la veo grande y veo que recibimos más información incluso de los farmacéuticos que de los propios médicos. Bien por lo que pueda decir él, de que no tienen tiempo de dedicarnos tanto tiempo, pero yo pienso que también su tiempo vale y también nos dedican tiempo. Yo veo que te aconsejan de otra manera, te dan otras ideas que no... Entonces, que quiero nada más que decir y valorar la labor de los farmacéuticos, en este sentido de que
de que lo veo que ellos se esfuerzan mucho. Y ya está, es lo que quiero decir. Yo creo que al final todos los sanitarios tenemos al paciente en el centro. Sí que es cierto que igual el sistema no nos ayuda a que las prioridades sean siempre esas. Nosotros, como ahora hablamos de la farmacia, entonces nosotros hacemos ese esfuerzo de tener presente siempre al paciente. Yo creo que todos los profesionales también lo hacen, pero no siempre es fácil. Entonces, muchas gracias por agradecernos, porque supone un esfuerzo, pero también es una motivación, es nuestra vocación. Yo tenía una duda en cuanto a lo que ha explicado Elena, no, la compañera, vale, pues el servicio SPD era igual un poco, pues lo tienen todas las farmacias por un lado y luego por otro, si no he entendido mal, la propia farmacia organiza los medicamentos y los va dispensando, a lo mejor semanalmente o a lo mejor mensualmente, ¿no? El paciente va a la farmacia y lo coge, si no he entendido mal, es así, ¿no? Vale, gracias. También. El servicio SPD no lo tienen todas las farmacias, es algo que sí que se está demandando mucho, entonces en un futuro digo yo que todas las farmacias lo tendremos. Y lo hacemos semanalmente, el paciente lo recoge semanalmente en la farmacia y se comprueba el pastillero anterior que está correcto, que la ha tomado de forma correcta. Claro, lo que sí hay que decir, o sea, que eso tiene un coste, ¿vale? Entonces, hay, por ejemplo, a ver, en Guadalajara, por ejemplo, tienen acuerdos, ¿vale?, con la Diputación, con el Ayuntamiento, entonces ellos se encargan, asumen ese coste, con lo cual el médico deriva a la farmacia, entonces la farmacia lo hace y no le supone ningún coste al paciente. Pero aquí en Toledo no tenemos nada de nada de nada. En las zonas rurales, por ejemplo, pues sí, los ayuntamientos, no, incluso en ciudades grandes también se ofrecen a asumir el gasto ese. Entonces, te mandan a alguien de servicios sociales, por ejemplo, pues es que esta persona lo necesita. Nosotros lo detectamos, pero claro, si detectamos a 100, a lo mejor dicen, claro, no podemos asumir el gasto de 100. Con lo cual, con lo que detectan en servicios sociales o desde el médico, nos los derivan y entonces asumen el gasto o Diputación o Ayuntamiento, según el acuerdo. ¿Vale? Pero claro, es una cosa que lleva mucho, aparte de mucha responsabilidad, es tiempo, material y todo. O sea, lo asume cuando vosotros lo solicitáis, ¿no? En Guadalajara, es que depende. Lo asume siempre, pero aquí, por ejemplo... No, depende. O sea, tú no le puedes hacer el SPD a cualquier persona. Tiene que ser alguien que realmente lo necesite. Entonces, a ver, la desgracia es que aquí en Toledo no tenemos nada. Ni en Toledo provincia, ni en Toledo y en Castilla-La Mancha en general. Hay comunidades autónomas enteras que pueden hacer este servicio, pero aquí a nosotros no nos ayudan en ese sentido. Entonces, las farmacias que lo hacen tienen que cubrir al menos los costes de material y de tiempo. ¿Vale? Y... ¿cuál era tu pregunta? Claro. Ya lo que me refería es que entiendo que cuando se prescribe o se entiende sí. por parte de la farmacia, en Guadalajara en este caso, que sí, el paciente lo necesita, siempre se cubre de forma pública por parte de Ayuntamiento o por parte de Diputación, ¿no? Pero aquí en Toledo me comentabas que a lo mejor lo identifican servicios sociales o lo identificáis vosotras. Claro, aquí en Toledo no hay nada de eso. Yo hablo, por ejemplo, en Guadalajara. Sí. No, lo tiene que pagar, normalmente son los familiares los que vienen a nosotros y dicen, oye, mira, ¿qué hago con mi madre? ¿Qué hago con mi padre? Entonces se le ofrece ese servicio, se le dice lo que cuesta el servicio, cada farmacia pone el precio que cree que le va a cubrir esos costes y ya el familiar dice, venga, pues encantado, házmelo. ¿Vale? Pero lo que nos parece una pena es que nadie pueda asumir esos costes para la gente que realmente lo necesita, que son muchos. Y ya habéis visto todas las ventajas que tiene el que se le prepare la medicación, o sea, el que una mañana haga uno así, ¡chum!, y se lo tome todo junto y no tenga que hacer, como dice él, en la batidora, voy a coger una de aquí, una de aquí, una de aquí, una de aquí, batidora, plátano, para adentro. No, lo tiene todo organizado y no hay posible equivocación. Con la responsabilidad que conlleva eso, claro. Sí. Claro, es mucha responsabilidad también. ¿Servicios sociales lo cubren en algún caso? Aquí en Toledo no. Aquí en Toledo no.
El reto de los servicios sanitarios en la farmacia está fundamentalmente, Elena ha dicho que nadie puede, no, nadie quiere. Los servicios sanitarios, todos los servicios sanitarios, los de la farmacia, atención primaria, tienen un coste que lo pagamos todos. La cuestión es de dónde viene esa financiación, o viene de tus impuestos, o viene de tus retenciones fiscales, o viene de tu cartera. Entonces, la farmacia tiene un potencial de aporte al paciente y al sistema de ahorros, de eso que estábamos hablando, de la adherencia. El medicamento más caro no es el del precio más elevado, sino es el que se usa mal. Para hacer un uso eficaz de ese medicamento, los SPD son una herramienta brutal cuando tenemos una persona polimedicada o que no es capaz de gestionar su medicación, y tenemos muchas en el sistema. Pero ese mal uso puede acabar en un ingreso, en un incremento de la medicación por polipatología derivada de esa medicación. La cuestión es que vivimos en un sistema en el que a veces los ahorros a largo plazo, los grandes impactos, no sabemos evaluarlos bien o no tenemos el foco en ello. Entonces, para la farmacia es un reto, porque claro, nosotros tenemos un potencial de ofertar unos servicios con una capacidad brutal, pero tienen que ser pagados o por el sistema o por el paciente o por algún otro agente que los financia. La farmacia no tiene capacidad de asumir sin límite ese tipo de servicios. Nosotros tenemos un potencial sin límite de ofrecerlos, pero no de financiarlos. Muchas gracias. Vale, yo me llamo Ana y era una pregunta en general, porque es curioso escuchar lo de el mal uso que se hacen de los psicofármacos. Y estoy nerviosa, es que la cámara... Creo haber escuchado que en todas las farmacias hay asociaciones que dan como una especie de ayuda o de información para sobrellevar ese mal uso. Pero eso, al fin y al cabo, ¿cómo se detecta? Quiero decir, pero imagínate, yo consumo psicofármacos por receta, la medicación, y tú vas a la farmacia y dices, pues mira, reconozco que estoy haciendo un mal uso. ¿Tú puedes pedir esa información de las asociaciones o cómo va? A ver, no, lo que hacemos nosotros, o sea, cuando detectamos una enfermedad nueva, algún paciente con alguna patología, podemos derivarles a una asociación, ¿vale? Entonces, en la asociación le van a enseñar cómo manejar su enfermedad, ¿vale? Eso va por un lado. Y el tema de no son psicofármacos, o sea, son, de lo que yo hablaba, por lo menos, es de benzodiazepinas, son de unos ansiolíticos que se usan para dormir. ¿Por qué? Porque son medicamentos que tratan la ansiedad y el efecto secundario más fuerte es que te dejan groggy, ¿vale? Pero realmente no son medicamentos para dormir, esa no es su indicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor el médico te lo receta en un momento dado para alguna crisis puntual que tú has tenido. Pero claro, como tú duermes bien, pues te encanta. Entonces dices, bueno, pues que me receten otra y que me receten otra. Pero es que ya una vez que pasa un mes, ya tu cuerpo se ha hecho a ello. Es como el tabaco, entonces tú ya no lo puedes dejar. Tienes que seguir tomándotelo, si no, no vas a dormir, no vas a pegar ojo hasta que no pases el mono. El mono, o sea, es como una droga. Entonces, para no pasar ese mono, lo que hay que hacer es ir bajando la dosis poquito a poco. A lo mejor te tiras 6 meses o incluso un año hasta que te puedes quitar el medicamento. Pero tienes que hacerlo poquito a poco con un seguimiento. Y, por supuesto, siempre consultar al médico, porque una vez que el daño está hecho, una vez que llevas 10 años con ese ansiolítico tomándotelo para dormir, que no es complicado dejarlo. Pero sí que es cierto, hay estudios que de cada 10 personas que intentan dejarlo con este método de ir bajando la dosis, 4 personas lo consiguen sin problema. A 4 les cuesta un poquito, pero lo consiguen. Y solo 2 dicen, mira, me tomo la pastilla y sigo durmiendo. Pero que son unos resultados muy positivos. O sea, si el 80% de la gente que quiere dejar de tomarlos lo puede dejar de tomar, evitando esos efectos secundarios que son deterioro cognitivo, falta de atención, pérdida de memoria, más riesgo de caídas. Los efectos secundarios son muchos en comparación con lo que te está aportando, que realmente ni siquiera estos medicamentos te están ayudando a dormir bien.
¿qué te ayudan a dormir media hora más o que cojas el sueño un poquito antes? Pues ¿qué más te da? Total, de 5 a 5 horas y media, ¿vale? Tampoco, o sea, ¿para qué te lo tomas? Hay otras alternativas, hay técnicas de relajación, de respiración, te puedes tomar unas plantitas por la mañana para no llegar tan agitado a la noche y poder dormir mejor, y luego te tomas una melatonina que concilias el sueño mucho antes y ya está. Y eso te lo tomas pues de vez en cuando a ti te apetezca. No es como estos ansiolíticos que te los tomas porque es que si no, no duermes. O sea, eso es real, no vas a dormir si tú no te tomas la pastilla. Pero es por el mono que tienes. ¿Entiendes? Falta de información al paciente. Claro, pero nosotros es lo que yo digo, nosotros llegamos hasta donde llegamos. Si yo cuento todo esto a mucha gente durante 1 hora, se entiende perfectamente. Pero si yo tengo 5 o 10 minutos, lo que yo pueda entretenerme con el paciente para explicárselo, puede ir cogiendo la idea, pero a lo mejor no lo interioriza tanto, ¿vale? Aún así, sí que lo conseguimos, o sea, sí que conseguimos que pacientes dejen de tomarlo. Y se lo decimos, consúltalo con el médico, consulta con el médico. Y luego vienen y venga, pues ¿cómo vas? Pues ¿qué te has tomado esta vez? Pues mira, llevo tomándome media pastillita durante 3 días y los otros días una entera. Venga, vale, pues ¿cuánto llevas así? 2 semanas, pues ahora empieza con media pastilla todos los días y les vamos bajando poquito a poco. Es una sugerencia de disminución de dosis, según lo que a cada paciente le vaya bien. Lo suyo es que el médico lo estuviese monitorizando, pero es que es lo que él dice, no tienen tiempo. Precisamente por esa falta de tiempo a lo mejor no te dicen, oye, que llevas ya 1 año tomándote esto y no es para eso, sino que, bueno, venga, pues si la quieres para dormiritas de efecto te la doy. Claro, pero es por falta de tiempo, es que estoy convencida. Es la salud del paciente, pero... Pues eso es el sistema, hay que tenerlo en cuenta. No creo que está bien, no creo, porque justo yo estoy viendo que medican a las personas, no se lo piensan, o sea, no les tiembla el pulso. No, es rapidito, sí. Esta chica le comenta que tiene ese problema puntual y yo no sé cómo tienen esa facilidad para prescribir el tiro una benzodiazepina, como que dice ella, y otras acciones que además son mucho más saludables, ¿no? Eso el es. médico lo sabe, que es lo que me duele. El médico lo sabe, pero no lo hace. Claro. De hecho, se intentan hacer campañas y todo, pero... Yo creo que estamos cogiendo todos una conciencia sobre el abuso. Los enfoques sanitarios cambian. Es decir, y tenemos que ser humildes, nos hemos podido equivocar hasta ahora. También tu farmacéutico te lo ha estado dispensando, tienes obligación también. Nosotros no nos podemos negar a dispensar, ¿vale? Pero quizás no hemos sido proactivos en esa información. Tu farmacéutico tiene esta información. Nosotros de nuestra labor lo que hacemos es, en ese estar actualizados en la información, desde hace tiempo se detecta un sobreabuso de este tipo de medicación y nosotros nos sensibilizamos, nos formamos en protocolos, creamos protocolos con... aquí específicamente no lo hay, pero bueno, esto es España, 17 comunidades, X tantas provincias, esto cada uno hace la guerra como puede, ¿no? Pero existen campañas a nivel de otras comunidades autónomas para atajar este tipo de mal usos de la medicación y tener esa coordinación que hablaba José con atención primaria, utilizar los mismos protocolos y demás. En cualquier caso, tu farmacéutico está capacitado para darte esas herramientas de manera individual. Yo, en todo caso, que es un objetivo compartido por todas, pues fortalecer el sistema de salud, fortalecer nuestro sistema de salud pública, y que ahí es, obviamente, los elementos de coordinación son muy interesantes y hacia ahí hay que avanzar para ese fortalecimiento, pero yo saldría un poco del juego, un poco de la visión, ¿no? Siempre un poco médicos, médicas, farmacéuticos, farmacéuticas, ¿no? ¿Me explico? Algunas veces, porque realmente lo que está medicalizada es la sociedad, y nos pongamos como nos pongamos, la gente tenemos que hacer una labor propia de reducir nuestros sueños de medicarnos, porque la gente pide medicamentos, es una cosa muy, muy fuerte, y ese elemento educativo lo tenemos que remar entre todas, centros de salud, farmacias, pero yo creo que ese es el elemento central, ¿no? Realmente ir un poquito, por eso interesante los cuidados sanitarios, los cuidados farmacéuticos, que como habéis presentado, pues va justamente en una sociedad que está hipermedicalizada a cómo justamente los farmacéuticos y las farmacéuticas como sanitarios de primera línea, el primer cuidado sobre el fármaco es ese uso racional. Y justamente
Y eso es un cambio de visión que me parece muy interesante. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con la Asociación de Vecinos de Alcántara haciendo un podcast que os invitamos a escuchar y hablábamos de esto, ¿no? De cómo ahora resulta que en nuestros imaginarios muchas veces el farmacéutico pues era muchas veces pues que se quiere ganar dinero vendiendo medicamentos y este imaginario está siendo desplazado porque realmente el farmacéutico y la farmacéutica ahora mismo se está colocando como el guía, el orientador justamente para ese uso racional y para quitar un poco esa dependencia del fármaco que tiene la sociedad. Me tengo que ir. Lo del pastillero ese, ¿cómo se llama? SPD. Mira, yo decía TDT, digo, si eso es lo de la televisión. SPD. Gracias. Venga, hasta luego. Chao. Muy bien, ¿eh? Encantada de... Y quería simplemente hacer, por aprovechar que estábamos juntas y en el taller también, me parece que con líneas hacia futuro, para darle una vuelta también en nuestras mesas de salud comunitaria, porque tenemos aquí gente de diferentes barrios, me parece que hay un elemento, bueno, ayer también hablábamos, perdona, de cuestiones que aparecen en la farmacia, que es educación sanitaria, que se hace de la farmacia, está construyendo nuevas maneras de relacionarse, bueno, de comprender procesos. Hablábamos un poquito del tema de la menopausia, me parecía muy interesante los nuevos abordajes que hay frente pues los procesos donde vienen, y hoy ha salido una cosa que yo creo que podemos recoger para nuestra mesa de salud, que me parece muy chula, la verdad, que es este tema de si vamos a hacer una red de protección, evidentemente estamos en ella, y de cuidados, cuidar a las cuidadoras. O sea, me parece como un elemento, además es un ámbito súper feminizado, de carga sobre todo a las mujeres también mayores, y quién cuida a las personas en la familia, ¿no? Y ahí yo creo que también, y yo me callo, pues si tenemos alguna reflexión que ofrecer, que yo creo que sí, ahí el papel también de la farmacia es fundamental, de las personas que van, porque hemos hablado de los fármacos, pero cualquiera que haya trabajado en la farmacia sabe que al fondo siempre está todo lleno de pañales. Y hay una cantidad de pañales, y hay un contacto con las personas que cuidan a las personas enfermas que son un espacio fundamental para proyectar una red de cuidados, de cuidar a las cuidadoras. Y ahí yo no sé, pero pensar ahí, darle una vuelta un poco cómo enfocar eso con recursos, y me parecería muy chulo. No sé si tenéis ahí alguna cuestión, experiencia vuestra en torno a esto. O es un poco para que... Ahora mismo no se me ocurre nada específico, ¿no? Como al final esa educación sanitaria sobre el medicamento es muy similar o casi igual al paciente que al cuidador. Muchas veces el cuidador es el que gestiona la medicación o la salud del paciente, del que es responsable de sus cuidados. Por tanto, al final es trasladar y repetir esa educación y esa prevención. Pero me refería también un poco, perdona, y seguro, o sea, que tenéis ahí un papel, incluso en el ámbito de la confianza, de la cercanía y de la vecindad, que roza muchas veces ámbitos de salud mental, porque se trabaja con personas que os comunican cómo está la persona enferma y que os hace y que traen procesos de cansancio, de tristeza o de cambios. O sea, eso es un elemento que me parece, vamos, un reto. Yo creo que lo que decía Elena, ahí las asociaciones sí que tienen una labor fundamental, porque muchas de las asociaciones tienen ese foco. Ellos entienden si un paciente supone una carga emocional o de responsabilidad o de formación muy específica para el cuidador, y suelen cuidar mucho también de ese cuidador. Al final de lo que decía Elena, de nosotros somos especialistas pero nos estamos especializando en detectar en estas mesas a quién derivar para que ese cuidador tenga esas referencias más allá de lo que nosotros le podemos aportar. Claro, yo justamente empezando por lo último, recogiendo un poco el guante, José, efectivamente hay asociaciones de familiares y que trabajan mucho en el tema de cuidando al cuidador. O sea, nosotros, por ejemplo, como recurso atendemos a familiares de personas que atendemos. Y en los grupos de familias, uno de los módulos más importantes es el módulo de cuidando al cuidador, específicamente trabajar en los cuidados. O sea, hay una parte pues quizá más psicoeducativa, más en la que
ayudas al familiar a que entiendan, a que comprendan lo que está sucediendo. Por otro lado, hay otro bloque en el que habla sobre comunicación, manejo de situaciones de convivencia, y luego hay un gran bloque de cuidando al cuidador, que son cosas que yo creo que son como universales para todos, independientemente que nosotros trabajemos con personas con problemas de salud mental y con sus familiares y allegados. O sea, yo creo que esto de cuidar al cuidador se trabajaría los mismos aspectos. Entonces, bueno, pues yo creo que le podemos dar como una vueltica, porque esto, bueno, pues puede ser como muy chulo, ¿no? Y luego, en otra cosita, nosotros sí que nos encontramos en muchas ocasiones, que esto además lo hablaste tú el otro día, Elena, con el mareo continuo, con la receta electrónica de es que no me han puesto en receta no sé qué cosa, o para poder sacar tal cosa me tienen que quitar primero este fármaco. Bueno, nosotros tenemos personas que a lo mejor tienen diferentes fármacos en diferentes composiciones, o sea, oral, tratamiento oral y inyectable. Y hay veces que el inyectable requiere de apoyo del oral y de la misma familia. Entonces, para poder recoger el inyectable, tienen que desactivar no sé qué tratamiento oral para que les puedan poner en la receta el inyectable, y una vez que recogen el inyectable, tener que volver para que les vuelvan a activar el tratamiento oral y tal. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos orientar para que esto... Ya como duda... Pues exigir, como hacemos nosotros a la administración, que se flexibilice al nivel del paciente. Nosotros como profesión reivindicamos eso. Reivindicamos una mínima flexibilización del sistema para que nuestra capacidad para poder gestionar esas realidades y las del médico no se vean permanentemente capadas por el sistema. Nuestro sistema de receta electrónica tiene ya establecido de por sí un sistema de comunicación bidireccional médico-farmacia. Está capado. ¿Por qué? No se sabe. En Castilla-La Mancha. Es que en España no es así, en el resto de España. Claro, nosotros trabajamos además con la persona, el tema de la adherencia, el tema de, o sea, precisamente es eso, o sea, que nosotros intentamos trabajar con la persona, pues que tenga el máximo de adherencia, que entienda el por qué necesita esa medicación. O sea, apoyamos en todo eso, pero al final la persona es como, encima que encuentro a veces muchas desventajas en determinados fármacos, me cuesta un montón hacer el pastillero, recordar cuándo tengo que coger esto o lo otro, y además me encuentro con este hándicap que es, para poderme tomar esto, tengo que ir permanentemente a atención primaria, que las citas tampoco son fáciles de conseguir. Claro, es que requieres un nivel de planificación, organización para poder llevar tu tratamiento de manera adecuada, que es que a veces le estamos pidiendo a la persona maravillas. O sea, entonces... Nosotros cuando la pandemia, gracias a las mesas de salud, teníamos un enfermero dentro del centro de salud que sí que... Claro, Antonio. Entonces, todas las farmacias de allí del polígono podíamos contactar con él. Bueno, no era él, pero era alguien que él nos había conseguido, vamos. Entonces, todas las farmacias podíamos mandar el CIP del paciente, la medicación que necesitaba, para que lo recetasen. Entonces, se mandaban... Intentábamos que fuese lo menos posible para no saturar, vamos, pero podíamos haber mandado allí 30 pacientes cada vez. Pero claro, entre los pacientes que no se atrevían todavía a salir de casa, los que no se pueden comunicar por teléfono, que solamente había atención telefónica, y los que ni siquiera podían contactar, pues había un montón. Entonces, los más importantes sí que les mandábamos el CIP del paciente, lo que necesitaban, y entonces él lo dividía según el médico y a cada médico le daba su listita y lo hacían. Pero claro, eso requiere de una persona que realmente no está ahí para eso. O sea, es de alguien que se esfuerce por sacar tiempo para hacer eso. Entonces, si hubiese medios de tener a una persona designada en cada centro de salud, que es lo que digo, que es que en otras comunidades lo hay. O sea, que es que no es una cosa imposible, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Pero alguien que pudiese atender eso que necesitamos en las farmacias para el paciente y que lo pudiese solucionar, si no es en el mismo día, de un día para otro. O sea, una vez al día...
meterte a ver si tienes alguna necesidad de parte de las farmacias y poder solucionarlo. Y lo demandamos de todas las formas. Luego lo que él dice en nuestro programa lo tenemos todo hecho. Hay comunidades que con darle a un clic ya dicen, oye, que aquí hay una duplicidad. Entonces ya les llega al médico y el médico dice, venga, vale, lo reviso y lo quito. O sea, no, ni siquiera nos metemos en competencias de nadie. O sea, en las comunidades donde funciona, el farmacéutico propone. Dice, oye, bueno, no es que proponga, es que he visto una duplicidad. O sea, este paciente tiene dos cosas iguales que no son compatibles. Pero bueno, lo puede marcar y el médico puede verlo y darle solución. Pero es que aquí no podemos ni eso, no podemos hacer nada, nada, nada. Y es la mayor necesidad. Y por más que lo demandamos, no hay respuesta. Y lo tenemos todo preparado, o sea, preparado para que den el visto bueno y sean receptores de esas peticiones. Pero ahondando en qué es lo que podemos hacer, pues comunicarnos, integrarnos y presionar para que el paciente esté en el centro del sistema y no la factura del mes que viene del sistema, sino el paciente dentro de 5 años, 10 años. Nosotros, como pacientes, dentro de 20 años. Hay que cambiar el foco y lo tenemos que hacer pues desde los que detectamos esas necesidades. Vosotros como profesionales en contacto con ese paciente y nosotros también en esta detección. Entonces, pues no bajar los brazos y seguir exigiendo y uniéndonos. Al final, si somos más que ellos, aunque solo sean por cuentas, somos más votos. Al igual nos hacen caso. Quisiera comentar una cosilla más, antes de terminar. Estamos hablando de ese equipo, ¿no?, que formamos el paciente en primer lugar, el médico y el farmacéutico, ¿vale? Que creo que tenemos que trabajar los tres, pues eso al unísono, ahí en coordinación, sería interesantísimo hacerlo, pero bueno, vemos que eso parece que no es tan fácil. Entonces yo me gustaría preguntaros, ¿vale? El farmacéutico, por supuesto, yo creo que todos nosotros intentamos cada día hacerlo bien y tenemos que seguir mejorando y poniendo de nuestra parte todo lo que tengamos en nuestras manos. El médico, yo desde mi punto de vista creo que no puede actuar todo lo libre que él quisiera, porque al fin y al cabo depende de un sistema, él es una pieza y no actúa libremente. Eso lo hemos visto cuando vamos a una consulta particular, ya ese es otro tipo de atención, yo creo que eso lo hemos comprobado todos, ¿no? Ahí ya nos atienden de otra manera. Pero ahora yo os pregunto a vosotros, los pacientes, sí que me gustaría, porque yo creo que el trabajo que nosotros hacemos desde la farmacia, si el paciente no se compromete, pues también se queda un poco a medio camino. Entonces yo desde aquí me permito preguntaros, si me lo permitís, nunca mejor dicho, ¿qué compromiso tiene el paciente con lo que desde la farmacia le decimos y esos medicamentos que nos prescriben, que como dije al principio son tan importantes, el buen uso del medicamento? Ejemplo, para que lo entendáis, cuando nos prescriben uno de los medicamentos más delicados que hay, el grupo de medicamentos de los antibióticos. Todos los que estamos aquí alguna vez hemos tomado antibióticos. Yo me gustaría saber, si me permitís, insisto, a mano alzada, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos interrumpido alguna vez el tratamiento que nos ha puesto el médico o no lo hemos hecho debidamente correcto? Un acto de sinceridad, por favor. Mira que somos pesados. O sea, que es que... Mira que somos pesados los farmacéuticos, hasta que no te acabes la caja no lo puedes dejar. Claro, entonces yo con esto os digo, no sabéis cuánto de grave es eso que hacemos. Desde aquí os lo decimos, como bien dice Elena. Vosotros muchas veces creéis que somos demasiado pesados, machacamos, y qué pesado el tío de los antibióticos, otra vez una semana. Es muy, muy importante que hagamos bien las cosas, ¿eh? Si lo hacemos bien, el médico, insistimos, hace lo que puede, pero nosotros sí que tenemos que hacer nuestro cometido, que es informaros, y vosotros hacerlo bien, porque de verdad que eso sí que nos llevará a buen fin, ¿eh? Bueno, nada más que era eso. Gracias. No. Yo simplemente creo que ya es hora de cerrar, así que simplemente yo ya lo he escuchado muchas veces, pero no deja de sorprenderme el cómo, bien lo decía Josele, se ha desplazado ese papel de la farmacia que podíamos entender como vender medicamentos a estáis preocupados por no vender de más. Y me parece muy loable, desde luego, esa vocación social comunitaria. Insistir mucho en lo que también se ha venido preguntando y hablando un poquito, esa labor fundamental que tenéis dentro de un entramado comunitario. O sea, yo creo que está muy claro para los que vamos ya trabajando con estas mesas de salud, con esos mecanismos de coordinación, pero tenéis una capacidad de detección, una capacidad de derivación hacia todos los recursos que existen en el territorio que pocos agentes sociales tienen, ¿no? a ese nivel. Por lo tanto, claro, a mí me parece un paso importante el que estéis aquí hoy en primera línea dentro de esa red de protección comunitaria, pues dando ese paso, ¿no? Y nada más que esto por mi parte.
Yo lo único que quería hacer era agradeceros a los 4, cada uno de vuestro barrio, en representación del papel y de la función no solo sanitaria, sino social que tenéis dentro de vuestras farmacias. Es verdad que yo me llevo una visión distinta, no me veo como la que va simplemente a recoger el medicamento y cuanto más se vendan mejor. De verdad que agradezco mucho esa mirada que habéis tenido. Y nada, también agradecer vuestro papel que tenéis en las mesas y en este marco del Toledo comunitario que estamos construyendo entre todos. Siempre hemos creído desde el minuto 1 en el papel de las farmacias desde ese enfoque de derechos en la convivencia y la cohesión. Agradecer también a los profesionales del centro de salud que están aquí. Yo creo que cuando venimos a estos espacios siempre nos vamos con reflexiones, siempre nos vamos con más conocimiento y siempre nos vamos con más ganas de hacer barrio. Entonces, gracias a vuestro papel, gracias a vuestra implicación. Miro a Elena directamente porque fue con la primera que empezamos a trabajar. Gracias a los que os habéis ido sumando y a los que espero que sigamos sumándonos y que sigamos también avanzando en esa coordinación de la que hablabais, tan necesaria, ¿no? Porque el paciente al final es el centro y también avancemos en esas estructuras organizativas de los barrios, que al final lo que nos hacen es generar una red de protección más allá de las competencias que cada uno tenemos asignadas, ¿no? Entonces, gracias. Que avanzamos y que nos vemos en la próxima, que supongo que lo habrán comentado, que la siguiente jornada va a ser sobre salud mental, que va a ser en el barrio de Palomarejos. No recuerdo el día exacto, la verdad. El viernes 10 de mayo. 10 de mayo. En principio, el próximo en Polígono y el siguiente en Palomarejos. El 10 de mayo y el 5 de junio. Salud mental desde un enfoque preventivo en la primera sesión y desde un enfoque de intervención, mapa de recursos en la segunda, que ya será el 5º encuentro formativo de esta red de protección comunitaria, ¿vale? Y sobre vivir sin tranquilizantes es posible, hay una cita también muy concreta, el 24 de este mes, en el Centro de Mayores del Polígono. Elena, junto con el CRPSL, con Marga, estarán pues hablando de esto, a todo aquel que quiera apuntarse. Nada, sigamos construyendo este bien público entre todos, que es nuestro.